La salida de su actriz principal le dio la oportunidad a Batwoman de renacer y alcanzar todo su potencial, pero en lugar de aprovecharla, se convirtió en la peor serie del Arrowverso y en una de las más controversiales. Esta es la autopsia de Batwoman. Batwoman fue uno de los 4 spin-offs del Arrowverso y apareció por primera vez en el crossover Elseworlds antes de tener su propia serie. La actriz elegida para ser Kate Kane fue Ruby Rose. Este fue el primer protagónico de Ruby Rose en series, pero ella ya era conocida por su etapa de modelo, por actuar en filmes populares como John Wick y Pitch Perfect, además de participar en Black is the New Orange. Particularmente, no creo que haya sido una buena elección, debido a sus habilidades actorales, pero era alguien popular, y la CW quería un hombre de peso ligado a este proyecto. Que Ruby Rose no fuera una gran actriz podía compensarse con el tiempo. Solo para poner un ejemplo en el contexto, Stephen Amell y Tom Welling no tenían mucha experiencia laboral cuando fueron elegidos como Oliver Queen y Clark Kent en sus respectivas series, pero conforme fueron avanzando los episodios, se podía ver una mejora en sus rangos actorales. Eso es lo que más o menos se esperaba de Ruby Rose. Cuando comenzó Batwoman, parecía ser la heredera natural de las primeras temporadas de Arrow. Compartían la misma estética sombría e historias terrenales de lucha contra el crimen, sin metahumanos ni gente con poderes, pero la personalidad de Kate Kane no es la torturada de Bruce Wayne o la de Oliver Queen. Por el contrario, Kate es bastante cool e irónica en su camino de consolidarse como una heroína, pero también lo suficientemente humana para sufrir de ansiedad, para divertirse con sus misiones, para dudar de sí misma y para recomponerse en sus propios términos. Quienes hemos leído los cómics sabemos que Batwoman no es la versión femenina de Batman, pero corría el riesgo de serlo en el Arrowverso, porque la CW ya lo había hecho antes. Supergirl es la versión femenina de Superman, y hasta tiene la misma historia. Llegó a la Tierra y fue adoptada por una familia noble, pero en los cómics, Supergirl recién conoce la humanidad a través de Superman. Volviendo a Batwoman, por ser la CW y por los cómics de Batwoman, se esperaba una suerte de Supernatural con una mujer de protagonista, teniendo en cuenta que varias de las historias de Batwoman giran alrededor de investigar eventos sobrenaturales, incluyendo la investigación de La Llorona. El Arrowverso tomó otro camino, básicamente era un Arrow en gótica, y como toda serie en su primera temporada, Batwoman tuvo puntos flojos, probó varias cosas para ver si funcionaban. Al comienzo tenía un doble voiceover, con Kate narrando las cartas que le escribía Bruce tras su desaparición, y también se podía escuchar a Rachel Maddow como la conductora Vesper Fairchild, que es una especie de periodista y gossip girl de la serie. Eventualmente, Maddow se quedó como la única narradora, una decisión más que correcta. El punto más flojo de Batwoman siempre fue Ruby Rose, ya que carecía de profundidad emocional para retratar los dilemas de Kate, mientras que el punto más fuerte fue Rachel Skarten, quien le daba vida a Alice, la melliza de Kate Kane, que fue dada por muerta tras un accidente cuando eran niñas y después fue secuestrada por una familia enferma. Años después, Alice regresa a la vida de Kate para vengarse. La serie había creado su propio Joker y ella era lo mejor de Batwoman, pero Batwoman cayó en el mismo error que The Flash y Arrow, al tener una coprotagonista que tenía una química casi nula con Ruby Rose. La historia de Kate y Sophie caía en varios clichés. Era la ex que no podía superar y con la que tenía muchas diferencias, pero tenía muy poca química. Aunque la historia quisieras que estuvieran juntas, habían mejores opciones para Kate y para Sophie. La CW buscaba que Batwoman consolidara su estatus de figura representativa de la comunidad LGTB, como lo es en los cómics. Aquí es donde comienzan los problemas con la CW, ya que se trata de una de las cadenas de televisión más progresistas en lo que respecta a la representación de la diversidad en sus series y están muy orgullosos de ello, aunque muchas veces sucede que ponen estos personajes y no consiguen desarrollarlos de manera correcta o coherente, por lo que terminan siendo una representación token, que es la práctica de colocar un pequeño número de personas de un grupo minoritario solo por el mero hecho de tener visibilidad y no como parte de un compromiso sincero con la igualdad de oportunidades. Por eso, a Batwoman la denominaron como la primera protagonista LGTB en el mundo de la serie, sin tener en cuenta que en su propio Arrowverso ya tenían varias con ese rol. De hecho, la primera protagonista LGTB en el mundo de las series fue Sarah Lance, quien es bisexual y es la protagonista de Legends of Tomorrow. Todas las series del Arrowverso parecían tener, aunque sea un personaje LGTB, aunque no en todos, se les dio un desarrollo profundo e historias orgánicas. En una vista global y dentro de los estándares del Arrowverso, la showrunner Caroline Drives logró ir de menos a más en la primera temporada y nos regaló una serie llena de acción, tensión, evolución, referencias y que intentaba aprovechar el legado de Batman y de sus villanos. Llegando al final de la temporada, la serie se vio afectada por la pandemia del coronavirus y no pudo terminar los 22 episodios que tenían planeado, pero accidentalmente terminó de una manera sólida con un genial cliffhanger, la revelación del rostro de Bruce Wayne, el cual había sido asumido por Hush. Lamentablemente, con la pandemia llegó la renuncia a
abrupta de Ruby Rose y, tras explorar sus opciones, la serie decidió tener una nueva protagonista en lugar de trabajar con lo que ya tenían. Los primeros reportes sobre la elección de la nueva protagonista de Batwoman revelaron que la producción solo se enfocó en que la actriz sea parte de la comunidad LGTB, apostando nuevamente por los elogios que recibirían por su diversidad en lugar de priorizar la calidad de las historias. Sí debo aclarar que la elección de Javicia Leslie fue un acierto en términos actorales. Este video no es una crítica en su contra o de su trabajo. Me refiero solo al trabajo de la producción y las decisiones de la CW al crear a Ryan Wilder, una heroína gay afrodescendiente que solo pretendía cumplir con el objetivo de la CW, apelar de nuevo a su diversidad. A Ryan siempre se le definió por su raza, por su vida difícil, por su sexualidad, a pesar de ser un personaje que pudo ser más que estas características. Es verdad que si así hubiera sido escrita de manera apropiada, igual la gente la iba a odiar, solo por su raza y su sexualidad, un odio injustificado basado en prejuicios. Si nos enfocamos solo en el guión, Ryan por momentos podría ser considerada como un personaje Mary Sue, un personaje con características tan perfectas imposibles de creer, inclusive en el contexto de un argumento ficticio. La CW y la producción idealizaban a Ryan Wilder y para ello se trataba de un personaje prácticamente sin defectos, que se adaptaba a cualquier situación, incluso aunque no tuviera experiencia. Ella sola se coloca el traje, pese a que no sabe pelear. 3 doritos después, sí sabe. Todo aquello hizo que este personaje, de un potencial muy interesante, fuera reducido a un ser unidimensional. Cuando no era un personaje Mary Sue, se caía en el terrible trope de Black Angry Woman, un estereotipo que caracterizaba a las mujeres negras como agresivas, autoritarias, desconfiadas y amargas. Al mezclar a estos dos clichés, terminas con un personaje muy pobre escrito y antipático. Y la razón es simple. Los productores de Batwoman son personas blancas que ven los problemas raciales desde otra perspectiva y que creen que quitándole los defectos a su personaje será mejor recibida. Además, se buscó antagonizar a Kate Kane. Se buscaba establecer un contraste fuerte entre Kate y Ryan, ya que provenían de mundos distintos. Kate era privilegiada, Ryan no. Kate fue parte de los militares y tenía una formación en artes marciales y armas de fuego, y Ryan solo ha vivido en las calles y ha tenido que sobrevivir de distintas maneras. Dentro de todo, la serie pudo reacomodar la historia y direccionarla a su nueva protagonista, sin dejar de lado su elenco principal, ni tampoco las subhistorias que dejó en la primera temporada. El problema es que en teoría se trata de un buen cambio, una nueva perspectiva, pero el guión jamás supo justificar bien la presencia de Ryan, y era muy evidente que era un reemplazo de Kate Kane. Todas las historias que se había pensado para Kane se las dieron a ella, desde su relación compleja con Sophie y hasta, por alguna razón incomprensible, se le hizo CEO de las empresas de Kate y de Bruce, pese a no tener ninguna conexión legal. Hubiera sido más coherente que Luke o Mary fueran los directores de las empresas y que ellos le hubieran dado un rol importante a Ryan. También se hizo enemiga de Alice, pero aquí sí hay que admitir que le dieron un buen motivo. Alice es responsable de la muerte de su madre adoptiva. Al final de la segunda temporada, tras casi 20 episodios reacomodando la historia para que Ryan sea Batwoman, Kate Kane regresa a la serie, esta vez interpretada por Wallis Day. La historia sobre el regreso de Kate es un calco a la mala de Batman Bat Plot, que tiene como premisa que la Batifamilia tiene que salvar a Bruce Wayne, a quien le han lavado el cerebro. Esta película de DC es una de mis favoritas, y también sucede que es la primera película en donde se presenta a Kate Kane como Batwoman, en una versión animada. El punto de la trama es la importancia de la familia y la comunidad, además del surgimiento de nuevos líderes. En la serie, la historia solo está interesada en que Kate le dé su ok a Ryan para continuar con su traje. Así que el regreso de Kate Kane solo busca explicar de una manera más coherente su ausencia permanente. El punto no es salvar a Kane, ni que sus familiares tengan un cierre, al igual que la audiencia que comenzó la serie por Kane, no por la actriz, sino por el personaje. La serie quería enfocarse en asegurarse que Ryan tiene que ser Batwoman porque sí, porque ahora ella es la protagonista. Supergirl y Batwoman comparten el problema de repetir la idea en lugar de simplemente mostrarlo en la historia. Cuando Supergirl estaba bajo la sombra de Superman, Superman salía a decir 3 veces en el mismo episodio que ella era más fuerte que él, pero jamás lo demostraron en escenas. En Batwoman tenemos a 3 personajes diciéndole a Ryan que ella hizo del traje suyo, pero jamás se molestaron en mostrar cómo hizo el traje suyo. Todos los episodios de la segunda temporada estaban más enfocados en forzar la consolidación de la figura de Ryan como Batwoman que en su propia narrativa, y lo peor es que después de haber matado a Kate, después de haber realizado el viraje de toda la serie, se hizo canon la solución más evidente para la salida de Rose, el recast. Pero Kate Kane solo vuelve para despedirse y dejarle la serie a Ryan con bendición y todo.
Batwoman tenía dos soluciones más simples a la salida de Ruby Rose, que no involucraban la creación de un nuevo personaje. Primero fue el recast, que ellos mismos hicieron al final de la segunda temporada. Y segundo, la solución más sencilla y menos problemática era darle el traje a un personaje que ya conocíamos. Para esto, la serie tenía tres opciones. Sophie Moore era la opción más segura y también iba a cumplir todas las características que quería la CW. Era afrodescendiente y homosexual. Su conexión profunda y emocional con Kate, su conocimiento del mundo criminal y su deseo de justicia la convertía en una candidata ideal para asumir el manto de la heroína. Su conflicto principal hubiera sido su lucha interna entre el deber como un agente de la ley y su lealtad a la memoria de Kate, ya que ella no estaba muy convencida que la lucha de Batwoman contra la criminalidad era la correcta, pero tenía que hacerlo por ella. Julia Pennyworth. En la serie, ella es la sobrina de Alfred y tuvo una relación fugaz con Kate Kane. Se trataba de un personaje cool y una suerte de Batwoman sin el traje. Su experiencia en el combate y su conexión con la Batifamilia la posicionaban como una buena elección para suplir la ausencia de Kane, sin mencionar que también tenía una relación complicada con Sophie. La creación de Ryan Wyler con un buen guión también hubiera sido acertada, y la CW tuvo la oportunidad de corregir sus errores en la tercera temporada, teniendo en cuenta que la segunda fue una transición. Sin embargo, la tercera es caótica. El guión sigue siendo malísimo, desordenado y genérico, pero aún así, la CW no los canceló por ser mala. Su cancelación tuvo que ver con la venta del canal. Otra cosa hubiera sido que, tras el cambio de la protagonista, también hubiera habido un cambio en el equipo de producción. Por ejemplo, los productores de Black Lightning y su equipo son en gran parte afroamericanos. Anissa de Black Lightning tuvo un desarrollo más profundo, más analítico y más crítico. Al igual que Ryan, Anissa es gay y afroamericana, pero su rol no se reduce a esas características. Ella es un personaje que tiene historias y problemas propios, ajenos a su sexualidad y a su raza. No confía en las autoridades porque ya las conoce. Tiene sus propias ideas sobre la lucha contra la criminalidad que se contraponen con su padre. Y también no quiere vivir bajo la sombra del legado de su héroe. Se trata de un personaje complejo y mejor desarrollado. El problema de Batwoman no solo es un problema de guión. La mayoría de las series de la CW tiene un problema con el manejo de personajes afroamericanos y de personajes representativos, pero solo en términos de actuación, Javicia hizo un buen trabajo. Trató de aportarle un lado más humano a la protagonista. Era más expresiva y tenía un rango actoral más amplio que Ruby Rose. El problema nunca fue ella, sino la imposición de un canal, con una historia forzada y repetitiva que insistía prácticamente en construir una nueva serie para calzar a un nuevo personaje. Batwoman es síntoma de un problema que la CW nunca supo manejar, y su triste final y controversia es una lástima, porque Batwoman es uno de mis personajes favoritos y me hubiera gustado que la serie esté a su altura. Dime cuál es tu opinión de Batwoman y de sus dos protagonistas. Gracias por ver el video.